fue para ti el principal fallo en la gestión de la DANA? Una coordinación entre administraciones. Bueno, ese sería el segundo. El primero, en realidad, la desidia y la falta de coordinación del propio gobierno valenciano, ¿no? Este fue el primer fallo, porque es el más dramático y el más doloroso, porque en el fondo de ese gran fallo y de esa desidia, de esa imprevisión, pues están las desgracias que sobrevinieron. Yo creo, soy de los que piensan que parte de esas desgracias, sobre todo de pérdida, no de material, sino de vidas, probablemente se hubieran evitado en gran medida. El segundo gran error ha sido el de coordinación entre administraciones públicas, sin duda. En el artículo habla sobre un federalismo incompleto y disfuncional. ¿Cómo se traduce eso en la práctica durante una emergencia como es la DANA? Ese concepto, que lo he acuñado hace ya un tiempo, mucho antes de la DANA. Yo trabajo sobre gobernanza territorial y ambiental en España desde hace 30 años, ¿no? Y vine dándole forma a este concepto, que es una forma de resumir en una idea muy, en pocas palabras, pues casi 30 años de trabajo. Nuestro modelo de Estado es un modelo de Estado que el que nos hemos querido dar es fruto de un conjunto de pactos políticos entre los dos grandes partidos que han gobernado España desde el inicio de la democracia. Solo dos partidos han gobernado en España desde la democracia, y fruto del acuerdo entre esos dos grandes partidos y algunos partidos nacionalistas de Cataluña y de Euskadi, básicamente han ido dando forma a un modelo de Estado. La Constitución española fue una Constitución que se quiso abierta. Eso fue un gran acierto de los padres de la Constitución. No fue cerrada, sino que se dejó para que pactos políticos pudieran ir desarrollándola y dando el sentido al modelo de Estado, ¿no? Bien, aquel pacto político y pactos posteriores han dado lugar a un modelo de Estado que descansa sobre el principio de coordinación. Porque es un modelo de Estado funcionalmente federal. Básicamente, en los manuales de Estados federales del mundo está España. Hay tantos modelos federales como Estados federales hay. Nosotros somos un modelo de federalismo, el nuestro, y el modelo de federalismo, los federalismos descansan sobre el principio básicamente de autogobierno y gobierno compartido. Esta es la federación estricta de federalismo de Daniel Alazar, que es la clásica definición, ¿no? Y en el caso nuestro, descansa sobre el principio de coordinación. Coordinación y lealtad institucional. Este es el elemento fundamental. Coordinación entre las partes que son Estado. El Estado español, como todo el mundo sabe, tiene tres pilares: el gobierno local, las comunidades autónomas y el gobierno central. Eso es el Estado. Bien, esas partes, si no se coordinan, modelo en un Estado tan grande como el nuestro y tan descentralizado como el nuestro, aparecen disfunciones muy notables. Y hace mucho tiempo que vengo diciendo, y otros muchos colegas, que nuestro principal problema ha sido el de coordinación entre las partes que son Estado. En la última década, o un poco más, a ese principio, fallo del principio de coordinación, de déficit de gobernanza en definitiva, se le ha añadido un adversario aún mayor para el Estado español, que es el de la polarización extrema llevada a la política. La suma de falta de coordinación y polarización ha llevado a el modelo de Estado que yo defino como de federalismo incompleto y disfuncional. Incompleto porque un Estado federal acabado tiene espacios, figuras que nosotros no hemos sido capaces de desarrollar, como por ejemplo una conferencia sectoriales, una conferencia de presidentes que funciona realmente, un conjunto de acuerdos para diseño de planes estatales que funcionen realmente. Esto no lo hemos desarrollado. Un Senado que sea federal, que no lo hemos querido desarrollar porque los padres de la Revolución no han querido, o lo que fuere, ¿no? Eso es por lo que respecta a incompleto. Y disfuncional, precisamente porque la falta de coordinación impide que haya unas políticas públicas coherentes. Y todo esto, yo tenía particular interés en ver si después de una gran catástrofe, las partes que son Estado, los partidos que gobiernan, con capacidad de gobierno y con experiencia de gobierno, si eran capaces de dejar atrás esta mala práctica de descoordinación y de polarización y ponían en marcha un mecanismo coordinado de diseño de políticas públicas ante una gran catástrofe. Bien,
Mi desagradable sorpresa ha sido que ni en ese caso, ha habido unas políticas coordinadas y un incremento de la lealtad institucional y constitucional. Ni en ese caso. De modo que han tenido que transcurrir más de año y medio desde el día de la gran catástrofe para que haya una reunión de una comisión mixta entre el gobierno central y la comunidad autónoma. Año y medio. Y aún así, después de la Constitución, año y medio después, la comisión mixta funciona a trancas y barrancas. Y por otro lado, hay cada día hay evidencias, imágenes que llaman mucha atención de deslealtad entre las partes que son Estado, entre dos partes que son Estado, gobierno central y comunidad autónoma. Porque en esta historia de disfunción hay dos perdedores o dos damnificados. Uno son los ciudadanos y otros son los gobiernos locales, que asisten con muchísima estupefacción como el gobierno central por un lado y la comunidad autónoma por otro abrieron ventanillas distintas para abordar la misma cuestión y al mismo tiempo siguen intentando uno u otro, como gobierno central y comunidad autónoma, eludir a la otra parte para dirigirse directamente a los gobiernos locales para ocuparse de ellos, ¿no? Esto es un nivel es un déficit de gobernanza, es un nivel de descoordinación, de disfuncionalidad muy preocupante. Estamos en un modelo de un Estado disfuncional en este sentido, pero no ha sido necesario esperar a la Dana. Lo vengo viendo desde hace décadas. Cualquier plan que veamos que se llama plan estatal o plan autonómico, son planes elaborados de parte, es decir, parciales, sin conocimiento previo de la otra o anterior, previamente de la otra parte, ¿no? Plan de protección del litoral, plan, por ejemplo, si miramos los campos en los que yo he trabajado más, y otros, que son campos en los que hay competencias realmente concurrentes, es decir, que todos tienen cosas, recursos y capacidades para actuar sobre el mismo espacio o los mismos colectivos de ciudadanos, te das cuenta que funcionan de manera en paralelo. Ingreso mínimo vital, plan de asistencia autonómico, plan de protección del litoral valenciano, plan de protección litoral español, plan estatal de vivienda, que ha aparecido hace 2 semanas, Casa 47, plan autonómico de vivienda, plan Vive. ¿Te das cuenta por dónde voy? Sí. En la Dana, plan autonómico de reconstrucción, gobierno central, plan de reconstrucción de municipios afectados por la Dana. 2 planes, 2 gobiernos. Esto es un déficit de coordinación que me deja estupefacto. Y esto es un problema muy grave porque afecta a la gobernabilidad, al impulso, al diseño y a la coherencia de políticas públicas, que es lo que realmente nos debería preocupar. Pero ni siquiera la Dana ha sido capaz, como decía yo en este artículo, de que los actores políticos se sentaran a pensar e incorporaran en la agenda política estos principios sobre los que descansa nuestro modelo autonómico: coordinación, cooperación y colaboración y lealtad institucional. Sin embargo, lo que estamos teniendo antes y después de la Dana es que nuestro modelo descansa sobre el principio de competencia, no de coordinación, y muchas veces de falta de lealtad institucional, que es realmente muy preocupante. Así, vamos en una dirección muy equivocada y muy preocupante. ¿Y por qué crees que resulta tan difícil coordinar estos distintos niveles, tanto el local como autonómico y estatal? Por 2 razones, a mi juicio. La primera es porque, este desacoplamiento entre política, forma de entender la política y políticas públicas son 3 conceptos distintos. La política, que es muy necesaria en democracia, es fundamental. La forma de entender la política, que es otro nivel, y las políticas públicas están completamente desacoplados en nuestro modelo, caso español. ¿Qué prevalece? La forma de entender la política frente a la política y las políticas públicas. Esta forma de entender la política
que ha sido gradualmente contaminada primero por la pugna entre partidos, pero sobre todo después por la forma de actuar, por las tácticas de la polarización extrema llevada hasta el extremo, son las que están impidiendo en las últimas décadas, poco a poco, en la última muy, muy profundamente, están impidiendo el mantenimiento de los pocos espacios de acuerdo que teníamos y que están establecidos en nuestra Constitución. Porque, por ejemplo, tenemos una conferencia de presidentes, que es un espacio creado por los poderes públicos, por los grandes partidos, para que los presidentes de las comunidades autónomas y el gobierno central acuerden grandes políticas de Estado. Tenemos creadas las conferencias sectoriales de distintos campos de política pública, que están creadas para precisamente acordar en la parte de políticas sectoriales grandes acuerdos de Estado. Bien, incluso estos dos espacios, la mala política, la forma de entender la política, han sido literalmente arrasados. ¿No te habrá pasado inadvertido que últimamente la moda es que convoca el gobierno central una conferencia sectorial de la que fuere y la parte que son del PP se levantan y se van? Esto no te ha pasado inadvertido. Esto es un rasgo de deslealtad institucional. Esto es erosionar por completo una figura que es fundamental para la gobernanza de un Estado compuesto como el nuestro. Fundamental. Por poner esos dos ejemplos, ¿no? O la elaboración de planes. Un plan estatal significa Estado, significa que es un plan en el que las partes que son Estado tienen que trabajar mucho previamente, como se trabaja en la Unión Europea. La metodología está muy clara. Primero los técnicos elaboran una idea, elaboran borradores. La Comisión Europea se trabaja así desde que nació. Elaboran borradores porque hay estados muy distintos y, sin embargo, luego hay acuerdos, ¿verdad? Sí. Elaboran borradores los técnicos, siguen elaborando, trabajan muy difícilmente. Una palabra pueden estar trabajando a lo mejor 2 meses. Finalmente hay un borrador, ese borrador se perfila, finalmente llega a los estados o pasa a los gobiernos y finalmente llega a la Comisión Europea y se aprueba una directiva, por ejemplo, lo que fuere, ¿no? Un acuerdo del Consejo. Eso lleva mucho trabajo, pero finalmente es un acuerdo de la Unión Europea. Pues esa metodología es la que nos falta a nosotros. Entonces tú no puedes ir a elaborar a la conferencia de presidentes sin que haya un trabajo previo, no puedes elaborar un plan estatal sin que las partes que son Estado hayan trabajado previamente. Pongamos el último, Plan Estatal de Vivienda. No es un plan estatal verdaderamente, estamos contaminados los términos. Es un plan del gobierno central. Porque si fuera estatal sería un acuerdo del gobierno central, las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Por cierto, nos hace mucha falta un plan estatal de vivienda, ¿verdad que nos hace mucha falta? Bien, pues no es un plan estatal. Se ha vendido como plan estatal de vivienda y ni es un plan ni es estatal. Esto es lo que nos está fallando y la causa fundamental es que la dinámica política ha llegado a unos extremos de polarización tan grandes que se ha sacado de la ecuación de la gobernabilidad, de la gobernanza, se ha sacado el concepto de acuerdo, el concepto de pacto. Se ha sacado también el concepto de visión estratégica, que es muy importante. Y se ha sacado todo lo que tiene que ver con voluntad de imaginar políticas en clave estatal. Digo que se ha sacado de la ecuación el concepto de acuerdo y de pacto, y no lo digo de manera gratuita, porque como todo el mundo sabe, federal viene de foedus, del latín, que significa pacto. De modo que hasta en eso hemos perdido el sentido del funcionamiento ordinario de un Estado compuesto como el nuestro, ¿no? Y hemos eliminado la visión estratégica, que es muy importante en grandes políticas públicas, porque la visión estratégica consiste en que tú has de acordar planes o políticas públicas que tengan un recorrido de 15 a 20 años. En cambio, hemos optado, los grandes partidos están optando por el ciclo corto, 48 meses, que es lo que hay entre una elección y otra elección. Así es imposible pensar en visión estratégica. Un plan estatal de vivienda tiene que estar acordado entre la parte que es un Estado y luego impulsado más allá del ciclo político. Un plan estatal de protección contra los efectos del cambio climático tiene que ser un plan acordado para medio plazo. Y como esto, un plan estatal de infraestructuras, un plan estatal y como esto, muchos.
porque así es como se debería gobernar España. Y yo creo que la forma de entender la política, que está en el fondo de la pregunta que tú me haces, es lo que está impidiendo volver a recuperar el concepto de acuerdo, el concepto de pacto, el concepto de visión estratégica, que son fundamentales para establecer políticas públicas que sean de medio plazo. Esto es un asunto muy grave y está afectando en algunos campos de la política pública de manera muy grave a millones de personas que no sé muy bien, estoy mirándote la cara, no sé muy bien cómo aguantáis. Estoy mirándote la cara y no sé muy bien cómo aguantáis, porque hemos llegado a un extremo que es incalificable para mí. Por ejemplo, cómo no son capaces de acordar un plan estatal verdaderamente estatal de vivienda para los próximos 20 años. No lo sé. No hay ninguna otra prioridad nacional que sea más importante que vivienda asequible en España. Es el gran fracaso de la democracia. El mayor fracaso de la democracia es no haber sido capaces de poner en marcha o de manera sostenida un plan de vivienda asequible. Y veo que pasan los años, pasan los lustros y este asunto no se resuelve. Y este que es el primero no es más que la punta del iceberg de otras muchas políticas públicas. Y esto es muy grave. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué parte no han entendido? ¿Qué tiene que ocurrir para que lleguen a grandes acuerdos de Estado en cuestiones esenciales? Realmente es una situación que vengo denunciando hace mucho tiempo y que es muy preocupante. Sí, 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 totalmente. Y volviendo a la Dana, ¿dónde crees que recae la mayor responsabilidad en la gestión? Yo la reparto por igual. Es que es muy difícil atribuir responsabilidades porque más allá de lo que dicen los estatutos de autonomía y la Constitución, hay determinados campos de política pública en los que no hay competencias exclusivas. Lo explico muchas veces en clase. Eh, el estatuto dice que, por ejemplo, en materia de ordenación del territorio, la competencia es exclusiva de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en materia de vivienda también, pero pongamos ordenación del territorio, ¿vale? Muy bien. Pero realmente, si tú te fijas bien, como se ha visto en la DANA, no hay competencias exclusivas. Porque la DANA, ¿qué ha demostrado? Pues la DANA ha demostrado varias cosas. Primero, que hay muchas partes de política pública que corresponden a espacios de decisión que son del gobierno central, aunque afectan a la comunidad autónoma. Y sin su concurso, la política pública no tiene efectos, no se puede llevar a cabo. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar es una unidad, es un espacio, es una institución que es del gobierno central. Y sin la cooperación de la Confederación Hidrográfica del Júcar es imposible poner en marcha políticas públicas de la zona afectada por la DANA, por ejemplo, ¿no? Eso por poner un ejemplo. Infraestructuras. Una parte muy importante de las infraestructuras son del gobierno central, aunque se ocupe de un territorio que ha sido afectado por la DANA, donde también la comunidad tiene mucho que decir. De modo que este tipo de catástrofes hubiera obligado a que esta comisión mixta, que se ha constituido año y medio después, se hubiera constituido al día siguiente de la gran catástrofe. Al día siguiente. Porque es una catástrofe de Estado. Y hubiera querido políticas de Estado, porque luego el Estado ha tenido que actuar por separado, pero ha actuado el Estado, porque luego ha venido el Ministerio de Transportes y ha actuado, y ha venido la Consejería de Transportes y ha actuado, y ha venido el Ministerio de Medio Ambiente y ha actuado, y también la Consejería de Medio Ambiente, y etcétera, ¿no? Pero han actuado por separado cuando tenía que haber sido el conjunto del Estado. Entonces, la DANA me ha enseñado mucho en este sentido. En segundo lugar, la DANA me ha enseñado que los gobiernos locales necesitan una revisión a fondo. La capacidad requiere un gran acuerdo nacional en torno al papel de la escala local. ¿Por qué? Pues porque en España aproximadamente es 51, 36, 13 aproximadamente las capacidades que tiene cada parte del Estado. 51% aproximadamente el gobierno central, 36 comunidades autónomas, 13% gobiernos locales. La DANA ha demostrado que el gobierno local, que es donde vive la gente, que es el primer rostro del Estado, no tiene capacidades ni recursos, ni capital humano para afrontar situaciones como esta. Y se ha encontrado, en los primeros meses se encontraron solos. Y en los segundos meses
ha llegado el dinero del gobierno central en un 70% y del gobierno autonómico en un 30%, que es más o menos lo que se ha utilizado en cuanto a qué ha puesto cada uno, y los gobiernos locales no tenían recursos para gestionar ese dinero, que lo tenían en su cuenta corriente, pero no han sido capaces, porque no podían gastarlo. Hasta en eso hemos fracasado como Estado. Hay ayuntamientos que han llegado a tener más de 100 millones de euros en la cuenta corriente y no tenían capacidad para gastarlo, porque no disponían de personal para hacerlo. Hay ayuntamientos que han sido devastados por la Dana que siguen teniendo dinero en el banco porque no tienen capacidad para gastarlo. Hasta en eso hemos fallado como Estado. Y luego hay un tercer elemento que es muy importante y que espero que la Dana, por lo menos en ese plano, permita que se trabaje un poco más, y es que ha sido una gran catástrofe metropolitana en un territorio en el que no hay ningún tipo de mecanismo de gobernanza metropolitano. Esto es la tercera gran enseñanza para mí. España es el único país de la Unión Europea, desde Lisboa hasta Silesia, que no ha sido capaz todavía en 2026 de crear instrumentos de gobernanza metropolitana. En el caso español, salvo el área de Barcelona, que tiene una pequeña área metropolitana, en el resto carecemos de todo tipo de instrumentos de gobernanza metropolitana. Pero en toda Europa sí que lo hay. Y nos hemos dado cuenta ahora que hay cuestiones que no se pueden resolver, aunque pudieran. Aunque hubiera una reforma, no se pueden resolver de la escala local, porque las infraestructuras, las políticas de anticipación y adaptación al cambio climático, las políticas de gestión del agua, las políticas de movilidad, las políticas de vivienda, las políticas de servicios sociales, las políticas de seguridad, son políticas que tienen que impulsarse desde la escala metropolitana. Y esa escala no la tenemos. Y eso es otro elemento de disfunción muy importante. Espero que, por lo menos en ese punto, en el caso valenciano, se pueda avanzar un poco más en el caso de la escala metropolitana, ¿no? Así es como lo veo, de modo que me ha servido mucho el análisis de lo que ha ocurrido después de la Dana para comprobar que, en fin, el trabajo que hay por delante es muy grande. Pero veo que pasan las semanas, pasan los meses, y veo a los partidos políticos de gobierno, los partidos de gobierno, que ya han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, les veo en sus cosas. Hay como un gran desacoplamiento entre sus prioridades y las prioridades de los ciudadanos. Un gran desacoplamiento. Un enorme desacoplamiento. Y algunos días, francamente, me pregunto si realmente tienen interés en resolver los problemas que preocupan a la gente cada día. Me lo pregunto muchos días, honestamente. Y esta pregunta no me la había hecho hasta hace 4 o 6 años. Y desde la Dana me la hago muchos días. En concreto desde la Dana. ¿Consideras que lo ocurrido fue un fallo puntual o es la evidencia de un problema estructural? Vamos a ver, lo que ocurrió fue una catástrofe para la que tenemos que estar mejor preparados, porque los expertos, nuestros colegas, mis colegas que trabajan en esos temas, ya hace mucho tiempo que nos han dicho que nosotros somos un país de barrancos y de ramblas, como todo el mundo sabe. Y los expertos que trabajan esto desde hace décadas nos han dicho que el cambio climático, que lo que está ocurriendo con el clima, que en gran medida tiene que ver con la acción antrópica, con las emisiones de CO2 de la atmósfera derivadas de la actividad humana antrópica, especialmente sectores muy concretos, pues están provocando un proceso de calentamiento del mar. Este calentamiento del mar, que es la madre de del inicio de los procesos, es el que luego provoca precipitaciones extraordinarias que tienen carácter torrencial. Muy bien. En un territorio de barrancos y de ramblas no llueve y el agua va subiendo poco a poco, sino que como se vio en la Dana, puede estar sin caer una gota y de repente te llega un muro de barro de 3 metros y se lo lleva todo por delante, que es lo que ocurrió. Pero esto los expertos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es un fenómeno que ya sabemos, no es nada puntual. Puntual significa que puede llover aquí, o puede llover en la cabecera del Millars, o puede llover en la cabecera del Palancia. ¿Puntual es eso? Sí, será así, pero no es puntual en el sentido que tú me hacías la pregunta. Y tenemos que saber que puede llover en la cabecera del Magro, en la cabecera del Millars, en la cabecera del Palancia, porque donde caiga, pues luego viene hacia abajo. Por tanto, no es estructural. En segundo lugar,
Es estructural. ¿Cómo hemos ocupado el territorio? Lo hemos ocupado durante décadas de manera desordenada y de manera muy imprudente. Hemos ocupado muchos espacios inundables, con casas, con polígonos, con espacios públicos, con servicios públicos, y lo hemos hecho de manera imprudente y muy desordenada. Por tanto, no es puntual, es estructural también. Y en este sentido, pues la Dana lo que ha hecho es que donde, como ha llovido, en los espacios que estaban ocupados de manera imprudente, es donde ha ocurrido la catástrofe, ¿no? Y esas son las causas fundamentales. Claro, a eso sí que se debe añadir la falta de previsión de los poderes públicos. Ahí hubo una falta de previsión, a mi juicio, a mi modesta opinión, clarísima. Porque si se hubiera avisado en tiempo y forma, probablemente muchas de las vidas que ciudadanos que no están con nosotros se hubieran podido salvar. Eso sí que es una cuestión estricta, achacable a las horas anteriores a la catástrofe. Pero todo lo anterior es una cuestión estrictamente estructural. Se hubieran llevado, el agua se hubiera llevado los coches, las casas, los polígonos, pero tal vez no se hubiera llevado las vidas. Lo que tenemos que sacar como enseñanza es que hay que cambiar claramente, y eso os interpela también como profesionales. A los periodistas digo, por lo que diré ahora, ¿no? Tenemos que cambiar completamente el marco explicativo. Tenemos también la comunidad académica y también los medios de comunicación. Hay que cambiar completamente el marco. Tenemos que ser conscientes de trasladar a la mayoría social que estamos ante un cambio de paradigma, que no es lo de siempre, que los procesos se van a hacer más extremos, mucho más extremos. Esos son los efectos del cambio climático en el Mediterráneo. Sabemos que el Mediterráneo es una de las zonas más afectadas por los efectos del cambio climático. Se van a extremar los procesos, van a ser más devastadores. Pueden ser precipitaciones extraordinarias o sequías extraordinarias, o olas de calor extraordinarias. La segunda causa de mortalidad ya en el Mediterráneo son las olas de calor. Esta es la causa de mortalidad mayor por efecto del cambio climático. Por tanto, no dejemos ni olas de calor en las ciudades, especialmente a grupos vulnerables, a gente mayor y a grupos vulnerables, precipitaciones extraordinarias o sequías, ¿no? Bueno, ¿qué significa incendios? Estos son nuestros grandes retos. Y esto nos obliga a un cambio de paradigma, en primer lugar. En segundo lugar, nos obliga a reforzar la alianza entre medios de comunicación y comunidad académica. Esta alianza debe ser muy importante, porque la historia del medio ambiente a mí me ha demostrado que los procesos de toma de conciencia colectivos tienen un proceso de maduración que responde casi siempre a la secuencia que te voy a decir. Primero, la comunidad académica alerta sobre la importancia de un proceso, en este caso los efectos del cambio climático. En segundo lugar, los medios de comunicación lo incorporan a su agenda informativa y trasladan que ese es un gran problema y un reto colectivo. En tercer lugar, una mayoría social entiende que hay un problema. Y en cuarto lugar, las políticas públicas surten eficacia. En el caso español estamos acabando la segunda fase. Es decir, los medios de comunicación serios, rigurosos, han incorporado en su agenda informativa que estamos ante un problema importante. Pero no hay mayoría social suficiente. Aquí tenemos un reto formidable que nos interpela a la comunidad científica y a medios de comunicación. Mientras no alcancemos mayorías sociales suficientes, las políticas públicas no surtirán efecto de manera profunda. Y este es un desafío muy importante. Tenemos que todos, sobre todo comunidad académica y medios de comunicación, hacer lo posible para que esa mayoría social se convierta en mayoría social, que en España todavía no lo es. No lo es. Y entonces es cuando podremos ver cambios sustanciales ante una cuestión que es sistémica y que significa un cambio de paradigma. El cambio climático, los efectos se diriminan finalmente en las urnas. Es ahí donde se diriminan, no en las encuestas, ni en las aulas, ni en las redacciones de los periódicos. Pero las aulas y las redacciones de los periódicos sí pueden hacer posible que lo que la ciudadanía diga en las urnas cambie. Este es el reto que nos interpela a la comunidad académica y a los medios de comunicación, esta cuestión que hoy estamos tratando. ¿Y por qué crees que se produce esa desconexión entre los avisos técnicos como los de la EMET y la toma de decisiones políticas? Pues probablemente por falta de coordinación, por
no sé muy bien qué ocurrió allí, ¿no? Por ejemplo, en la reunión en la que se tomaron decisiones, por lo que he visto en los medios, en los cortes que he visto en los medios, vi que había confusión, que había falta de decisión, no sé si había falta de capacidad, falta de coordinación, no sé muy bien. Pero, en fin, yo creo que se podía haber hecho de una manera mucho más ordenada, mucho más consistente, mucho más profesional. Yo creo que allí fallaron muchas cosas, ¿no? Ahora ya es absurdo volver la vista atrás. Lo que me gustaría es que ese mecanismo, pues para la próxima, porque vendrá una próxima, no sé si será en l'Horta Sud, si será en l'Horta Nord, si será en el Palacio, si será en el Millars, eso no lo sé, pero vendrá. Porque si no, ¿cómo es la cuenca del Millars tan grande? ¿Cómo es la Rambla de la Viuda tan grande? ¿Cómo es que es tan grande la Rambla de la Viuda? ¿O es que no hemos visto lo grande que es? Vosotros que sois de allá, ¿no? ¿Cómo es tan grande? Pues porque el agua la ha hecho tan grande, aunque venga seca 364 días al año. Esto es nuestro clima, esto es nuestro territorio y esto es lo que tenemos que ver. Y eso, la experiencia de la Dana, solo tenemos una equiparable a esta, que la de la Gran Riada de 1957, solo esa, pues nos debería, en fin, extraer conclusiones y decir, bueno, pues vamos a prepararnos mejor. Vamos, por ejemplo, a trabajar en la escala metropolitana, vamos a trabajar situaciones, planes de emergencia, a perfeccionar los planes de emergencia, vamos a coordinar las entidades, las unidades de gestión del gobierno autonómico, del gobierno central, de los gobiernos locales, vamos a perfeccionar los CECOPAL, es decir, los CECOPIS de cada gobierno local, vamos a crear entidades metropolitanas de emergencias, de policía local, de gestión. Hay que revisar muchos protocolos, hay que mejorar mucho la educación, desde la educación infantil hasta la universitaria. Hay que incorporar estas cuestiones en los programas formativos. Hay que unir formación, información y ciudadanía. Yo siempre pongo como ejemplo en mi clase que los niños desde educación infantil en Japón hacen protocolos, hacen simulacros de desastres. Y en Estados Unidos ellos no tienen sus riadas, pero tienen sus terremotos. Y en Estados Unidos sus huracanes. Nuestros huracanes son las danas. Y tenemos que incorporar eso también en nuestros protocolos cotidianos, desde la escala local. Hay que revisar el planeamiento territorial y urbanístico, hay que revisar planes de ordenación urbana, hay que revisar planes de adaptación al cambio climático. Muy pocos ayuntamientos los tenían preparados. Hay que situar esto en algunos casos, no ya en la escala local, sino en la escala supramunicipal. El trabajo que hay por delante es muy grande, pero esto es precisamente, en esto consiste, en abordar estos retos que tenemos y en hacerlos, en fin, en concretarlos. Y ya por último, ¿crees que está preparado el sistema actual para el aumento de estos fenómenos extremos o sería necesario replantearlo? No, no estamos preparados. No todavía. No, no lo estamos. Hay que repensar. Hay que hacer tres cosas. Primero, no solo reconstruir. Esto me preocupa un poco. Veo que se están haciendo muchas veces las cosas, los elementos, las casas, lo que fuere, destruidos por el agua. Se están reconstruyendo en el mismo sitio de la misma forma. Yo creo que sería bueno, mejor repensar, que no es lo mismo que reconstruir. En primer lugar. En segundo lugar, hay que incorporar las enseñanzas y incorporar en la política pública todo aquello que permita que las cosas no ocurran como han ocurrido esta vez, que ocurran de otra forma y que por lo menos se salven vidas. Hay que revisar trazados, anticiparse, poner infraestructuras nuevas, imaginar políticas basadas en la naturaleza, no solo obra dura de cemento, sino buscar mixturas, buscar iniciativas o políticas públicas que incorporen distintas cuestiones para abordar una misma cuestión, un mismo problema. Hay que mejorar lo que tiene que ver con el planeamiento, mejorar lo que tiene que ver con la formación, con la educación, con la formación, por este orden. Hay muchas cosas que hacer que yo creo que deberíamos hacerlo lo antes posible, antes de que la próxima gran inundación pues nos sorprenda, porque los expertos lo que nos dicen, los que trabajan en ese tema nos dicen es que ya no podemos pensar en periodos de recurrencia de 700 años.
Hay que pensar en el periodo de recurrencia muchos menos. Y que mucho menos, 500 años dicen ahora, pero dicen enseguida. Pero lo piensan ustedes que quiero decir que esto va a ocurrir dentro de 500 años. No, no, puede ocurrir mañana. Que esto es lo que a veces, si no lo explicas bien, se puede malinterpretar, ¿no? Bueno, pues 500 años, no, no, puede ocurrir una dana dentro de 15 días o en el mes de septiembre, tan grande o más que esta, y en cualquier otra parte de la cuenca, o desde Barcelona hasta Málaga. Puede ocurrir en cualquier sitio, en el Mediterráneo ibérico, en cualquier sitio, y tenemos que estar más preparados. ¿Sí?